Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de, en nuestra octava sesión, vamos a hablar de periodo patogénico, también llamado patogenia o patogénesis. De cualquiera de esas tres formas se denomina. Entonces, vimos ya dentro de la historia natural de la enfermedad, el periodo prepatogénico lo constituyen los elementos de la teoría epidemiológica, que habíamos dicho que eran el ambiente, el agente y el hospedador o huésped u hospedero. Por cualquiera de estas tres formas lo podemos llamar. Habíamos visto también los componentes de la cadena epidemiológica de las enfermedades, que habíamos mencionado que era el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, el modo o mecanismo de transmisión, la puerta de entrada a un nuevo hospedador susceptible y finalmente el huésped susceptible o hospedador susceptible. Y bueno, llegamos así a la segunda parte, que es la patogenia, patogénesis o periodo patogénico. Entonces, esta incluye el desarrollo de la enfermedad como tal. Aquí lo vemos de forma esquemática, lo vamos a explicar ahora. Pero tenemos a partir de que comienza la enfermedad, hay un viaje del agente hasta el órgano blanco, es decir, al órgano en el cual va a causar un daño. Este órgano pues va a depender de cuál es el agente del que estemos hablando, pero puede ser el corazón, el hígado, el intestino, los pulmones, qué sé yo, ¿sí? Puede empezar a causar daño desde que se introduce por laceraciones o por obstrucción o por cualquier otro mecanismo de patogenicidad, pero el daño que más nos interesa, el daño más importante va a ser en su órgano blanco. En este órgano blanco, ese daño normalmente, a veces con la pura presencia de la gente, se genera una respuesta por parte del hospedador, una respuesta inespecífica que se manifiesta como lo que llamamos inflamación, los puntos cardinales de la inflamación, que ya habíamos mencionado que son color, dolor, tumor, bueno, el último es dolor, o sea, rubor, calor, tumor y dolor. El quinto punto cardinal es la pérdida de la función. Entonces, al comenzar con estas manifestaciones o reacciones inflamatorias, pues realmente comienzan los primeros signos. El periodo que transcurre desde el momento en que el agente causal entra al organismo y cuando comienza a causar daño, se conoce como periodo de incubación, que no está aquí, no está anotado, pero se le conoce como periodo de incubación desde el momento de que se introduce el agente hasta que se manifiestan los primeros signos o síntomas, es el periodo de incubación, ¿sí? En ese momento, cuando ya la enfermedad se manifiesta, se marca esta línea que conocemos con el nombre de horizonte clínico y que divide al periodo patogénico en dos. Lo que está debajo de el horizonte clínico, que se conoce como eh, etapa subclínica, y lo que está por encima, que se conoce como etapa clínica, que es cuando ya se desarrollan los primeros signos, la enfermedad avanza, puede haber una cronicidad, incapacidad y muerte, ¿sí? No quiere decir que siempre ocurra. A veces terminan en muerte, a veces terminan en incapacidad, a veces terminan en estado crónico, o hay enfermedades que después de que sufren o llevan cierto avance, pueden llegar hasta el nivel de convalecencia y recuperación. Y vamos a poder tener un estadio presintomático en donde se puede llegar a dar el caso de que haya portadores. Vamos a explicarlo esto más adelante. Entonces, describiéndolo, el periodo patogénico inicia en el momento en que se da el estímulo entre el agente y el hospedador y a partir de donde comienza la infección propiamente dicha, lo cual traerá como consecuencia cambios y alteraciones en los tejidos del huésped que pueden posteriormente manifestarse con signos, tal como lo explicamos acá atrás. Se divide entonces en dos etapas, en la etapa subclínica, debajo del horizonte clínico, antes de que se manifiesten los signos, comienza a partir del ingreso del agente al hospedador, y hay enfermedades, hay agentes de enfermedad que nunca rebasan, ¿sí? Todos los que son portadores asintomáticos, ya lo veremos más adelante, pero un portador puede nunca manifestar que esté infectado, ¿sí? Sabemos que hay individuos que son cero positivos a alguna enfermedad, pero no manifiestan una signología, es decir, no tienen
como tal una enfermedad, pero son portadores, ¿sí? Están dentro de la etapa subclínica. En algunos casos se presenta la etapa clínica. La etapa clínica es rebasar el horizonte clínico, o sea, se manifiestan signos o síntomas de la enfermedad y se desarrolla la enfermedad con todas las opciones que mencionamos. En la etapa clínica, pues ya inicia a partir de los primeros signos, se ubica por encima del horizonte clínico y el curso de esta enfermedad va a depender de los factores de la gente, de la enfermedad tal como se desarrolle y si hay acciones de control o no que se apliquen. Acuérdense que estamos en la historia natural, por lo tanto aquí no hay acciones de control todavía. Puede resultar en recuperación, convalecencia, cronicidad o muerte, fundamentalmente, ¿sí? Y se conoce como periodo de transmisibilidad al tiempo en que el agente infeccioso se puede transferir de un animal o individuo infectado a otro animal susceptible o sano. No es equivalente al periodo de incubación, porque a veces en el periodo de incubación no hay todavía capacidad de transmitir la enfermedad, pero a veces sí. Entonces puede coincidir con el periodo de incubación, pero puede ser un poco después o inclusive puede ser posterior, ya cuando se manifiesta clínicamente. Muchas enfermedades se pueden transmitir antes de la manifestación. Vamos a ver por aquí un esquema de un ejemplo. Bueno, entonces hablábamos de los portadores, de los cuales podemos tener portadores sanos, portadores incubatorios y portadores convalecientes. Entonces, un portador en general es un animal o un individuo infectado de forma inaparente y que actúa como transmisor del agente infeccioso, es decir, porque está infectado, por eso es un portador. Si es sano, es el que se conoce como verdadero portador, es aquel en el que la infección permanece inaparente durante todo el curso y nunca manifiesta signos, que son los que mencionamos, jamás rebasan el horizonte clínico, están siempre en la etapa subclínica. El portador incubatorio está en esta etapa, pero solo temporalmente. Es capaz o puede ser capaz de transmitir un agente infeccioso mientras se encuentra en estado de incubación de una enfermedad que posteriormente se va a manifestar de forma clínica. Y el portador convaleciente, pues es aquel que ya se curó, pero continúa eliminando el agente infeccioso después de que los signos de la enfermedad ya desaparecieron y ocurre la recuperación clínica. Este estatus lo encontramos, por ejemplo, con salmonella. Personas que han estado enfermas de salmonella, de salmonelosis, pueden seguir diseminando el agente de enfermedad o con virus como el de hepatitis, que se puede, una vez que te enfermas, puedes seguir transmitiéndolo por vía sanguínea o por algunas otras, o muchas otras enfermedades. La inmunidad es parte de la patogenia porque dependiendo de si existe o no existe, vamos a tener también diferentes cuadros. Se va a presentar la enfermedad de forma diferente. Se define como el proceso fisiológico que hace capaz a un organismo de reconocer sustancias extrañas para eliminarlas, neutralizarlas o metabolizarlas. Acuérdense que no siempre se destruyen. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis entra al organismo y normalmente los macrófagos lo detienen ahí y nunca lo destruyen, ¿sí? Entonces, cuando hay un proceso de inmunodepresión, puede liberarse después de años este agente y así ocurre con algunas otras enfermedades. Tenemos diferentes tipos de inmunidad, una que se conoce como inespecífica o resistencia natural innata, que organismos muy simples como los camarones poseen y otros, es decir, son mecanismos de resistencia prácticamente naturales. Y tenemos otra que se conoce como específica, puede ser una respuesta inmune que ya no es natural, sino que es adquirida. Se puede adquirir de forma natural o de forma artificial. Cuando es de forma natural, puede ser activa a partir de una infección, es decir, un organismo se expone a un agente y genera inmunidad, o puede ser pasiva a través del calostro o por otra vía, en donde el organismo adquiera, por ejemplo, de la madre, pues la inmunidad por este medio, en cierta etapa de su vida. Y el caso del artificial, tenemos también activa, que se genera cuando nosotros exponemos de manera controlada a una infección en un proceso que denominamos vacunación o inmunización. Y la pasiva, que es cuando nosotros proporcionamos suero hiperinmune, es decir, los anticuerpos ya están hechos y simplemente se envían o se aplican al paciente. La respuesta inmune también se puede clasificar como primaria, que es la respuesta al primer estímulo antigénico, es la primera reacción. Normalmente es muy lenta, es de poca intensidad, es cuando se registra al invasor
y se puede llevar a presentar al sistema inmunocompetente. Principalmente está mediada por IgM y un poquito menos por IgG. Vamos a ver un esquema más adelante. Son anticuerpos de corta duración, pero sensibiliza a las células para una memoria de una gran cantidad de enfermedades, no siempre. Y tenemos la respuesta inmune secundaria, que es una respuesta a estímulos antigénicos subsecuentes. Ocurre cuando ya hubo una primera exposición a la gente y entonces normalmente es de mucho mayor intensidad y se presenta en forma más rápida. Se produce mayor producción, o hay mayor producción de IgG, que son neutralizantes. También puede haber respuesta de IgM, pero también pueden intervenir aquí IgAs e IgS. Se generan también anticuerpos pues, de duración prolongada, anticuerpos con mayor capacidad neutralizantes y también estimula la respuesta celular. Aquí lo vemos, la primaria es fundamentalmente mediada por IgM, hay un primer estímulo, se presenta, y esto va a la memoria para que al segundo estímulo la respuesta secundaria sea mucho más alta por IgG. A la IgM por eso le llaman la IgM de momentánea, es una mnemotecnia. Aquí lo vemos esquematizado en COVID, en las semanas previas al momento en que la enfermedad comience propiamente, tenemos una etapa presintomática o subclínica y la etapa sintomática o clínica. Es poco probable detectar, porque hay poca cantidad viral, es poco probable detectar a la gente, pero con los métodos adecuados se puede. Normalmente una semana antes está presente y vemos aquí la inmunidad, ¿sí? Se genera más o menos 10 días después de la exposición y está mediada por IgM, que son estas que suben y bajan rápidamente, y la IgG, que no se ha determinado con claridad cuánto tiempo dura, pero que se ha visto que parece que sí dura bastante más tiempo, ¿sí? ¿Por qué PCR probablemente positiva y probablemente negativa? Bueno, porque el PCR detecta fracciones del virus. La probabilidad de detección es mucho más alta aquí, pero probablemente estuvimos infectados y después es poco probable que salgamos positivos, aunque tal vez quedemos como portadores asintomáticos. Esto todavía no se ha determinado, ¿sí? Entonces, esto es cuando se hace el PCR por hisopado nasofaringeo, que es poco probable encontrarlo, es mucho más probable hacer la prueba aquí. Por eso no conviene hacer pruebas masivas a todo mundo, porque si no están en esta etapa, es poco probable detectar, ¿sí? Acá o acá. En fin. El aumento viral también solamente en el periodo en el que comienza propiamente la infección, un poquito antes, un poquito después, es cuando podemos detectarlos. Les voy a compartir la liga para un video del doctor Alfonso López Mayagoitia, que quiero que vean, es muy bueno, donde explica esto con mucho más detalle, la patogenia de COVID-19 y en general los coronavirus. Está genial, la verdad, él fue profesor de patología de la facultad hace muchos años, yo no llevé con él, pero ojalá ustedes lo puedan ver, es maravillosa la presentación que hace el doctor Alfonso López Mayagoitia. Ahí les comparto el link en Classroom. Bueno, tenemos entonces ahora ya clasificado la respuesta inmune específica, que puede ser de tipo humoral o de tipo celular. Humoral es cuando es causada por células principales que son linfocitos B, está mediada por anticuerpos, generalmente se mide con pruebas serológicas que conocemos como kits. Es útil para el diagnóstico serológico y permite hacer seroperfiles. Cuando estemos hablando de serovigilancia o vigilancia epidemiológica, vamos a ver la importancia que tienen estos seroperfiles, donde podemos ver si están o no circulando los virus en una población y podemos probar muchos a la vez. Mientras que muchas enfermedades, pues la presencia de muchas enfermedades a la vez. Mientras que la inmunidad celular está aquí dada principalmente como célula principal, actúa pues el linfocito T, está mediada por células y por linfocinas, es importante para infecciones con patógenos intracelulares y generalmente no se mide ni se incluye en los diagnósticos de rutina, sino solamente para cuando ya tenemos una prueba positiva humoral, vamos a la celular como confirmatorio. La inmunidad de Hato, este concepto que circula tanto por ahí, que se refiere simplemente a la cantidad de individuos que se requieren que estén enfermos para que un agente de enfermedad ya no se pueda transmitir. Cuando hay cero inmunidad y hay exposición a un agente, pues es muy fácil que se disemine la enfermedad. Cuando vemos
que ahí empieza a ver ya a individuos que ya tienen inmunidad, cuesta un poco más trabajo que se disemine. Y a partir de cierto nivel, la enfermedad ya no pasa porque no tiene cerca a dónde transmitirse. Aquí se ilustra con personas, pero puede ser con animales. De hecho, el concepto viene como inmunidad de hato porque se usa principalmente en medicina veterinaria. Se establece cierto número o cierta proporción de animales inmunes o resistentes a una enfermedad dentro de una población. Ahí viene el pan. Puede ser natural o innata o adquirida mediante la vacunación. La adquirida va a depender de la calidad de la vacuna, del porcentaje de animales inmunocompetentes vacunados, del manejo y los cuidados de la vacuna, de las buenas prácticas de vacunación y en la mayoría de las veces con un 70-80% de los animales inmunes, o sea, 4 de cada 5, es suficiente para crear una barrera inmunitaria en la población. Entonces, más adelante les voy a mostrar otro video con una hipótesis de que parece que en COVID se requiere una inmunidad de hato un poco menor, pero no sabemos cuánto puede durar, ni tampoco sabemos claro, que esto sea cierto, pero está muy interesante ese video también. Aquí terminamos, esta fue muy corta. Tenemos este cuestionario. ¿Qué es la patogenia? Patogénesis o periodo patogénico. Es una sola pregunta con los 3 nombres, como la encuentren. Traten de fundamentar sus respuestas, no solo con lo que yo digo, sino con bibliografía. ¿Cuáles son las etapas de la patogénesis? El libro de Trostfield tiene un muy buen capítulo al respecto. ¿Qué es el periodo de incubación? ¿Qué es el horizonte clínico? Les recomiendo que vean el video, no les recomiendo, les pido que vean el video de patogenia de COVID-19, de que le estoy anexando a la liga aquí en Classroom, y que emitan un comentario sobre este video. ¿Sí? Y por último, un ejercicio, desarrollar la patogenia de preferencia de la misma enfermedad que han estado viendo desde la teada y la cadena. Ojalá puedan ser la misma. Si no, pues busquen la patogenia de una enfermedad, de un fenómeno de salud, de la especie que les interese y les apasione. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Y entonces, en esta ocasión son 2 videos, este y el doctor López Mayagüite, por favor, para completar sus actividades del día de hoy. Y nos vemos el siguiente lunes.